Capítulo 1. Una súplica desesperada. El capitán Lucas Harrington sabía que debería haber regresado en el momento en que puso un pie en el puesto de avanzada de Recall. Era un refugio conocido para ladrones, contrabandistas y el tipo de anarquía que solo atraía a los corazones más oscuros de la galaxia. Pero mientras se abría paso a través del abarrotado mercado, su curiosidad pudo más que él. Una tormenta de voces llenó el aire, algunas regateando, algunas gritando, otras murmurando en una docena de dialectos alienígenas que no reconocía. Había estado en suficientes sistemas estelares para saber que, si bien los bordes exteriores podían ser peligrosos, también eran donde se podían encontrar cosas que pocos otros habían visto. Agazapado bajo la lona de un puesto de comerciante de especias, Lucas se adentró más en el laberinto de estrechos senderos que serpenteaban a través del mercado. Ropa de colores brillantes colgaba de cada puesto llenando el aire con mensajes que iban desde dulces hasta repugnantes. Su mano nunca se alejó mucho de su blaster escondido debajo de su abrigo mientras sobrevivía a innumerables escaramuzas y veía más de su parte de peligro. Algo sobre esto el lugar puso sus instintos a prueba, entonces oyó que una multitud se reunía cerca del otro extremo del mercado, sus voces se alzaban con emoción y anticipación. Había visto este tipo de reunión antes en otros planetas. Era el sonido inconfundible de una subasta, la energía de la multitud alimentada por su sed de algo raro, algo precioso. En contra de su mejor juicio, se acercó un poco más y miró por encima de los hombros de los espectadores hasta que vio la plataforma en el centro. Allí, bajo el duro resplandor de los reflectores, había una fila de figuras alienígenas, cada una encadenada, cada una con las cicatrices de una vida encadenada, esclavos. El estómago de Lucas se revolvió ante la vista. Sabía sobre el tráfico de esclavos que plagaba la galaxia y, aunque se había cruzado con él antes, nunca se había encontrado tan cerca de la crueldad. Apretó los puños resistiendo el impulso de avanzar. Era solo un hombre y un solitario. Un acto heroico no cambiaría un sistema tan corrupto como este. Justo cuando estaba a punto de rechazar algo o más bien, alguien le llamó la atención. Era diferente de los demás. Su piel era de un rico tono esmeralda que brillaba levemente bajo las luces. Sus ojos eran de un plateado llamativo, afilados pero tristes, como si contuvieran 1000 palabras no dichas. Se paró con una dignidad tranquila, su mirada fija al frente, negándose a mirar a los ojos a la multitud que se burlaba. La mujer alienígena vestía una túnica delgada y hecha jirones, sus muñecas y tobillos estaban atados con esposas de energía que tiraban con un brillo rojo tenue que la marcaba como propiedad a los ojos de quienes la tenían cautiva, y luego, como si sintiera su mirada, lo miró directamente, sus ojos se clavaron en los suyos, una súplica tácita pero inconfundible: ayúdame por favor. Las palabras eran silenciosas, pero resonaban en su mente, resonando con una desesperación que atravesó su exterior endurecido. Lucas sintió una oleada de emoción que no podía comprender. Había pasado años ignorando la difícil situación de los demás, diciéndose a sí mismo que su papel como traidor exigía pragmatismo, no sentimiento, pero algo en sus ojos lo mantenía cautivo, despertando un sentido del deber, pensó. Él fue enterrado hace mucho tiempo, dudó, dividido entre la parte de él que sabía que no debía involucrarse y la parte que no podía alejarse. Lote 36. La voz del subastador retumbó: una criatura grotesca con piel azul viscosa y una voz tan gradativa como un motor averiado, un impático raro del sistema SAN. Dicen que una de sus mentes puede sentir tus emociones más profundas, ver dentro de tu corazón. Solo imagina las posibilidades. Ella ha sido entrenada para obedecer, sin resistencia, sin desafío. La multitud murmuró con asombro. Intrigada por la promesa de una criatura que podía leerlos, sentirlos, la mente de Lucas se elevó cuando se dio cuenta de las implicaciones que había escuchado sobre los setanes, una raza famosa por sus habilidades empáticas. Podían leer emociones tan fácilmente como otros leen palabras, un rasgo que los hacía muy buscados, especialmente entre la élite de la galaxia que ansiaba el control sobre sus enemigos, sus aliados, incluso sus amantes. El subastador continuó con su voz goteando desprecio mientras recitaba sus cualidades: ella puede ser tuya por una oferta inicial de 10,000 créditos que abrieron la subasta. Varias manos se levantaron y el precio subió rápidamente con cada oferta, provocando una nueva oleada de emoción entre la multitud. Lucas apretó la mandíbula sintiendo una ira creciente que amenazaba con consumirlo. Había visto muchas cosas en su vida, pero esto era diferente. Esto era un ser obligado a la servidumbre, despojado de su libertad por nada más que la diversión de aquellos que podían pagarla. Su mano se deslizó hacia su blaster. Un pensamiento imprudente revoloteó por su mente. Podía abrirse paso luchando por tomarla por la fuerza, pero sabía mejor que nadie que este era
Un lugar donde el derramamiento de sangre solo terminaría en más muerte, probablemente la suya. Necesitaba otra forma. Respirando profundamente levantó la mano. 20.000 créditos, llamó, su voz firme y lo suficientemente fuerte como para atravesar el ruido de la multitud. Los ojos del subastador se abrieron y la multitud volvió sus miradas hacia él con interés. Era una oferta exorbitante, una que superaba el precio habitual de un esclavo, incluso uno es raro como un Sun Impad. La multitud se quedó en silencio, susurros ondulando mientras esperaban para ver si alguien igualaría su oferta. El silencio se prolongó y finalmente el subastador dio una sonrisa dentuda cerrando su martillo. Vendido al caballero. Con el gusto cuestionable, se burló, claramente decepcionado por la falta de una guerra de ofertas. Lucas sintió el peso de su decisión. Se sentó sobre él mientras el subastador hacía un gesto a los guardias que empujaban bruscamente a la mujer alienígena hacia adelante. Ella tropezó levemente, su mirada todavía fija en él con una mezcla de cansancio e incredulidad. Lucas se acercó a ella, su corazón palpitaba fuerte. ¿Qué había hecho? Los guardias le entregaron un pequeño dispositivo de control. La llave de sus esposas de energía. Con una rápida presión del botón, las ataduras se soltaron traqueteando al suelo. La mujer se frotó las muñecas, sus ojos nunca dejaron su rostro. ¿Por qué?, preguntó, su voz suave y llena de sospecha. Era la primera vez que la escuchaba hablar y su tono era casi melódico, con un acento que no podía ubicar. Lucas se encogió de hombros tratando de ocultar su propia incertidumbre. Letun. Solo di que no podía soportar verte tratada así. Miró a su alrededor notando la atención que todavía estaban atrayendo. Vamos, tenemos que salir de aquí. La guió a través de la multitud que se abrió de mala gana para dejarlos pasar. Algunos de los espectadores murmuraron insultos en voz baja, burlándose de su elección de comprar solo un esclavo para liberarla. Lucas los ignoró, concentrándose en poner tanta distancia entre ellos y el mercado como fuera posible. Una vez que estuvieron libres de la multitud, Lucas la guió a un callejón tranquilo. Escucha, dijo, sé que todo esto es repentino, pero ahora eres libre, puedes ir a donde quieras. Ella lo miró, sus ojos plateados y legibles. Me liberaste físicamente, sí, pero mi corazón, mi esencia todavía está atada. Así es como mis captores me controlan. Incluso ahora solo estoy parcialmente libre. Dio un paso más cerca, su mirada intensa. Pero si realmente quieres ayudarme, hay una manera. Libérame por completo, y te daré mi corazón. Lucas parpadeó, tomó una mirada atrás. Tu corazón, sí, dijo su voz inquebrantable, es el centro de mi poder, el núcleo de mi empatía. Está atado por una piedra sostenida por aquellos que me esclavizaron, un artefacto antiguo que usan para controlar a mi gente. Si me ayudas a encontrarlo y romper mi vínculo, te ofreceré mi corazón en gratitud. Es lo más sagrado que puedo dar. Lucas la miró, su mente corriendo. No había planeado convertirse enredado en una misión de liberación, pero al mirarla a los ojos sintió el tirón de algo más profundo. Tal vez un llamado que lo impulsaba a hacer más que simplemente alejarse. Asintió lentamente con su voz firme. Está bien, Sira, te ayudaré. Una leve sonrisa adornó sus labios y, por primera vez, vio un destello de esperanza en sus ojos. El viaje que lo esperaba sería peligroso, pero Lucas sintió que una resolución crecía dentro de él. La había liberado y ahora, en un extraño giro del destino, ella le estaba ofreciendo su corazón a cambio. Poco sabía él que la misión que acababa de aceptar cambiaría su vida y su corazón para siempre. Capítulo 2. La improbable alianza. Se movieron rápidamente por los estrechos callejones del puesto de avanzada Recal, agachándose bajo los toldos y serpenteando por caminos sombreados que los mantenían fuera de la vista. Las calles oscuras estaban iluminadas por letreros de neón parpadeantes y el brillo opaco de estrellas distantes en lo alto, arrojando reflejos espeluznantes sobre el suelo revestido de metal. El corazón de Lucas latía con fuerza, pero mantuvo la cara tranquila. Estaba acostumbrado a operar en lugares peligrosos, aunque esta misión no era como la suya. Cualquier atención que se haya tomado antes, porque a su lado Sira caminaba con una gracia misteriosa, sus ojos plateados escaneaban sus alrededores con una vigilancia silenciosa, sus movimientos eran fluidos, casi silenciosos, y Lucas se dio cuenta de que ella debía haber aprendido a moverse de esta manera para sobrevivir en su antiguo cautiverio. A pesar de su exterior sereno, podía sentir una tensión en ella, una disposición a huir si era necesario. Finalmente llegaron a la pequeña bahía de atraque donde estaba estacionada la nave de Lucas, la Valiant. Era un carguero maltratado pero confiable, un caballo de batalla de una nave que había visto su parte justa de tormentas galácticas y tiroteos. Lucas sintió una sensación de alivio que lo invadía mientras se acercaban. Ahora estaba de regreso en su territorio, en el único lugar en el que sabía que podía confiar. Aquí está, dijo agitando su mano hacia la nave. La Valiant no es la más bonita, pero nos sacará de aquí en una pieza. Sira estudió la nave, sus ojos trazaron el revestimiento de metal desgastado, la pintura descolorida y la ligera inclinación de uno de los puntales de aterrizaje. Su expresión era ilegible, aunque Lucas no pudo evitar sentir un destello de autoconciencia.
Ella asintió y sin decir palabra lo siguió por la rampa hasta la bodega principal. El interior de la nave estaba tenuemente iluminado, lleno de una mezcla de cajas viejas, repuestos y varias herramientas esparcidas en un caos organizado. Lucas la guió, ella a una pequeña área de asientos, donde podía descansar mientras él encendía los motores mientras la nave cobraba vida. Lucas tomó su asiento al timón, sus dedos se movían sobre los controles con facilidad practicada, miró hacia atrás a Cira, que lo estaba mirando. Con atención, sus manos dobladas cuidadosamente en su regazo, su postura era relajada, pero había una alerta en su mirada que le hizo pensar que todavía estaba en guardia como si estuviera esperando que algo saliera mal, así que dijo rompiendo el silencio mientras ingresaba las coordenadas para un salto. ¿A dónde nos dirigimos? Cira vaciló, su mirada se desvió hacia la ventana gráfica, donde las estrellas brillaban contra la inmensidad del espacio. Hay un lugar, comenzó lentamente, donde mis captores almacenan los artefactos que usan para controlar a aquellos como yo. Está en un planeta llamado Gon. Lucas frunció el ceño al reconocer el nombre. Garbon era conocido por sus condiciones hostiles y su reputación como un centro para los comerciantes y comerciantes del mercado negro más despiadados de la galaxia. Era un lugar donde pocos se aventuraban voluntariamente, y los que lo hacían rara vez regresaban y espantado la miró a los ojos Garbon, «Estás pidiendo mucho tú». ¿Sabes eso? Cira bajó la mirada a sus dedos trazando un patrón invisible en la superficie de la mesa. Lo sé, dijo suavemente y... No espero que lo entiendas, pero los corazones de mi gente, nuestra empatía es nuestro mayor tesoro para ser esclavizados y... tener nuestros corazones controlados por aquellos que nos ven como nada más que herramientas. Se quedó callada, su voz llena de una tranquila agonía que hizo que el pecho de Lucas se apretara. Podía ver el peso de su cautiverio, las cicatrices que había dejado en su alma, aunque se sostuvo con una fuerza notable. Respiró profundamente, robándose a sí mismo esta misión. Ya no se trataba de ayudar a un extraño, se trataba de oponerse a algo que despreciaba. No podía alejarse ahora, no. Después de ver el dolor en sus ojos, conseguiremos ese artefacto, dijo su voz firme. Pero necesito saber a qué nos enfrentamos, con quién estamos tratando aquí. Cira levantó la vista, su expresión seria. Se llaman así mismos el Sindicato Eural, son poderosos, despiadados y bien armados, controlan Gon, y tienen muchos de esos artefactos reunidos de varios sistemas estelares, los guardan en una fortaleza en el corazón de la ciudad capital. Está fuertemente custodiada y no permiten que nadie se acerque a sus preciadas posesiones sin autorización. Lucas apretó la mandíbula, su mente acelerada. El Sindicato Eural era infame en toda la galaxia, una organización en la sombra que prosperaba gracias al sufrimiento de otros que comerciaban con todo, desde armas ilegales hasta seres esclavizados. Irrumpir en una de sus fortalezas sería una misión suicida para la mayoría, pero Lucas había logrado lo imposible antes y no estaba dispuesto a dar marcha atrás ahora. Está bien, dijo asintiendo, necesitaremos un plan. Tengo algunos contactos en Gon que podrían ayudarnos a entrar sin llamar demasiado la atención, pero una vez que estemos dentro, estaremos por nuestra cuenta. Cira asintió levemente, sus ojos brillaban con un toque de esperanza. Gracias, Lucas, dijo en voz baja, tú, me estás dando una oportunidad. Pensé que nunca lo habría hecho. Sintió un calor en el pecho ante sus palabras, aunque trató de encogerse de hombros. Apágalo, no me lo agradezcas todavía, dijo en su tono. Grove, no hemos hecho nada todavía. Mientras la nave se deslizaba hacia el hiperespacio, Lucas se reclinó en su asiento dejando que el zumbido de los motores adormeciera su mente en un estado de calma. Tenían un peligroso misión por delante, pero por primera vez en mucho tiempo sintió un sentido de propósito. Un impulso que iba más allá de sus búsquedas habituales de ganancias y supervivencia. Durante los siguientes días mientras viajaban hacia Gon, Lucas y Cira cayeron en un ritmo fácil. Ella demostró ser una aprendiz rápida, y su empatía natural le permitió anticipar sus necesidades de una manera que la convirtió en una compañera invaluable. A pesar de su comportamiento cauteloso, comenzó a ver destellos de su verdadero yo, la mujer debajo del miedo y el dolor. Durante su tiempo juntos, se abrió a compartir historias de su gente y el hermoso mundo pacífico, que una vez había llamado hogar. Habló de la rica cultura de los San, su comunidad unida, sus comités y su profunda conexión entre sí a través de sus habilidades empáticas. Para ellos, la empatía no era solo una habilidad, era una forma de vida, un vínculo que los conectaba a un nivel profundo. Mientras compartía sus historias, Lucas se sintió atraído por ella, cautivado por su fuerza y resiliencia. No se parecía a nadie que hubiera conocido, vulnerable pero inquebrantable, gentil pero feroz, y a pesar de sus mejores esfuerzos, sintió que sus defensas se desmoronaban. Su corazón se ablandó hacia ella de una manera que lo dejó intrigado e inquieto. Una noche, mientras estaban sentados juntos en la tenue luz de la sala común de la nave, Cira lo miró. Sus
ojos plateados reflejaban las estrellas afuera. ¿Por qué me ayudaste, Lucas? Preguntó suavemente cuando podrías haberte alejado. Dudó buscando las palabras adecuadas. No lo sé, admitió sentir una extraña vulnerabilidad bajo su mirada firme. Tal vez simplemente no podía soportar ver a alguien sufrir así, o tal vez se apagó inseguro de cómo explicar la atracción que había sentido, la inexplicable necesidad de intervenir. Sira asintió como si entendiera sus pensamientos sin necesitar palabras. A veces nos sentimos atraídos a otros por razones que no podemos explicar. Dijo que yo también lo he sentido, una conexión, un vínculo. Hizo una pausa bajando la voz. Es raro que mi gente comparta tal vínculo con otros, especialmente aquellos fuera de nuestra raza, pero contigo se siente diferente. La sinceridad en sus palabras lo tomó por sorpresa, provocando un calor que se extendió por su pecho. Miró hacia otro lado, luchando por reprimir las emociones que su presencia despertó dentro de él. Había pasado años construyendo muros alrededor de su corazón. Muros que lo habían mantenido a salvo en una galaxia que no tenía lugar para la compasión o la vulnerabilidad, pero aquí con Sira esos muros se sentían frágiles, como si un solo toque pudiera derrumbarlos. Deberíamos descansar un poco, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Tenemos un largo día por delante una vez que lleguemos a Gon. Sira asintió, aunque sintió la tensión tácita entre ellos, un entendimiento silencioso que las palabras no podían capturar mientras se separaban para la noche. Lucas se encontró acostado despierto, su mente llena de pensamientos sobre la misión, el peligro que se avecinaba, y Sira no podía deshacerse de la sensación de que este viaje era más que solo una misión, que lo estaba llevando hacia algo más profundo, algo que lo asustaba más que cualquier batalla que hubiera enfrentado al día siguiente. Mientras se preparaban para aterrizar en Garbon, Lucas se robó a sí mismo. Estaban a punto de embarcarse en una misión que muy bien podría ser la última, pero cuando miró a Sira, que estaba a su lado con una determinación tranquila, supo que no daría marcha atrás. Ahora no con ella a su lado, la había puesto en el camino a la libertad, y en algún lugar del camino ella había comenzado a liberarlo también de su cinismo, su aislamiento y el vacío que había llenado su vida durante tanto tiempo. Y mientras el planeta se alzaba ante ellos, Lucas sabía que lo que fuera que estuviera por delante estaba listo para enfrentarlo con ella. Capítulo 3. Una peligrosa búsqueda. El planeta Gon se alzaba grande en la ventana, su superficie una mezcla de montañas escarpadas, bosques densos y ciudades industriales en expansión envueltas en contaminación. Gon no era un paraíso. Era un centro para aquellos que trataban en la oscuridad, un santuario para los despiadados. Prosperaba en la anarquía y en su parte más vulnerable uno de los sindicatos más poderosos y temidos de la galaxia, el sindicato europeo, dominaba. Lucas miró a Sira mientras guiaba al Valiant hacia una de las zonas de aterrizaje más pequeñas y discretas. Ella estaba en silencio, su expresión era serena, pero sus ojos delataban una atención que Lucas había llegado a reconocer. Su mirada estaba fija en el planeta de abajo, como si se estuviera esforzando por lo que vendría. Sus hombros estaban tensos, sus manos entrelazadas en su regazo. A pesar de su calma, podía sentir la ansiedad dentro de ella. Una tormenta se estaba gestando justo debajo de la superficie. Aterrizaron sin incidentes en una bahía de atraque abandonada en las afueras de Ciudad Ritro, la metrópolis más grande de Gon. La bahía de aterrizaje era un laberinto en un complejo de metal oxidado y luces parpadeantes. Un lugar donde uno podía desaparecer fácilmente entre las multitudes de criminales, comerciantes del mercado negro y mercenarios que frecuentaban el área. Cuando Lucas apagó los motores, se volvió hacia Sira. Una vez que estemos en tierra, quédate cerca. Este no es el tipo de lugar donde la gente pasa desapercibida. Cuanto menos preguntas atraigamos, mejor. Sira asintió y sus ojos se encontraron con los de él con una mirada de gratitud que suavizó la tensión en su pecho. Entiendo. Gracias, Lucas, por todo. Se encogió de hombros tratando de restar importancia al peso de sus acciones. Concentrémonos en conseguir ese artefacto y salir de aquí en una sola pieza. Una vez afuera, se movieron rápidamente por las calles estrechas envueltas en las sombras proyectadas por los imponentes edificios industriales que los rodeaban. El aire estaba denso con el olor a aceite y humo, y los sonidos de metal resonando y gritos distantes llenaban el aire creando una atmósfera inquietante. Lucas abrió el camino. Su mano nunca se alejó mucho del blaster en su cadera. Guió a Sira por las calles sinuosas hasta un bar poco iluminado ubicado entre dos edificios más grandes. El letrero sobre la puerta parpadeaba débilmente y arrojaba un brillo espeluznante sobre la entrada. Era el tipo de lugar que parecía poco atractivo para los forasteros, pero para Lucas era exactamente donde debían estar. Abrió la puerta y entraron. El bar estaba oscuro, lleno de humo y olor a alcohol barato. Los clientes estaban sentados, encorvados sobre las mesas, sus ojos se movían con sospecha mientras evaluaban a cualquiera que entrara en la parte de atrás de la sala. Un hombre canoso con una cicatriz que le recorría el rostro captó la atención de Lucas y asintió con la cabeza.
Reconocimiento. Este era a Luke, uno de los viejos contactos de Lucas, un ex mercenario que una vez había trabajado con el sindicato. Eural, antes de romper lazos y pasar a la clandestinidad, Lucas le hizo un gesto a Sira para que se quedara cerca y se acercó a la mesa de Halvik. El hombre levantó la vista, su mirada se desplazó hacia Sira con un brillo curioso y calculador antes de regresar a Lucas. Bueno. Halvik arrastró su voz áspera. No esperaba verte aquí, Harrington, y, con compañía interesante nada menos. Lucas ignoró el comentario manteniendo su tono firme. Necesito información, Halok. El sindicato Euro tiene algo que quiero y necesito tenerlo en mis manos. Halvik levantó una ceja, sus labios se curvaron en una sonrisa. Siempre has tenido un deseo de muerte, Lucas, pero esto es lo que estás buscando. Robar del sindicato. No estaría aquí si no fuera importante. Lucas respondió. Hay un artefacto en su fortaleza, está ligado a ella. Asintió con la cabeza hacia Sira. Lo necesitamos para romper sus ataduras. La expresión de Halvik desplazó su mirada suavizándose ligeramente mientras estudiaba a Sira, Hassan y Pat. No son. Tú, murmuró, su tono respetuoso. Escuché sobre lo que han estado haciendo, esclavizando a tu gente, usando tus corazones para controlarte. Sacudió su cabeza, una rara mirada de simpatía cruzando sus rasgos. El sindicato tiene algunos coleccionistas retorcidos en sus filas. La expresión de Sira permaneció serena, pero Lucas notó un destello de alivio en sus ojos. Alec pareció entender, y eso hizo que Lucas se sintiera un poco más a gusto. Confiaba Halvik a regañadientes respeto por la integridad de Lucas, aunque sabía que la confianza era un concepto resbaladizo en un lugar como FON. ¿Puedes ayudarnos?, Lucas preguntó, su tono urgente. Tenemos un cronograma ajustado y necesitamos una forma de entrar. Halvik se rascó la barbilla pensativamente, luego inclinó su voz baja. Tienes suerte, la fortaleza del sindicato tiene una entrada trasera, un viejo túnel de contrabandistas que corre debajo de la ciudad. No lo usan mucho, pero está resguardado por un puñado de sus hombres. Es arriesgado, pero te llevará adentro sin pasar por el frente. Lucas asintió, memorizando las instrucciones. Gracias, Halvik, te debo una. Halvik asintió con un gesto brusco, pero había un brillo en sus ojos que sugería que estaba más que feliz de ver las operaciones del sindicato interrumpidas. Ten cuidado, Harrington, el sindicato no toma con agrado las intrusiones. Con instrucciones, Halvik se dirigieron a las afueras de la ciudad, donde la entrada del túnel estaba escondida entre un grupo de edificios abandonados. La entrada estaba cubierta por una gruesa rejilla de metal oxidado con la insignia del sindicato ligeramente visible en ella, una advertencia para cualquiera que se atreviera a acercarse. Lucas estudió la gran rejilla para comprobar si había trampas antes de abrirla. Se deslizaron dentro del oscuro y estrecho túnel. Las paredes estaban forradas con símbolos descoloridos y manchas secas desde hacía mucho tiempo que insinuaban la sombría historia del pasaje. Sira se mantuvo cerca a sus pasos, tranquilos pero decididos. Lucas admiró su resistencia, su tranquila fuerza a pesar de su miedo. Tenía una determinación inquebrantable que le recordaba por qué había elegido ayudarla. Túnel LED. Ellos debajo de la fortaleza, emergiendo en una habitación del sótano poco iluminada llena de cajas y equipo, se arrastraron a través de los niveles inferiores de la fortaleza, esquivando guardias y evitando cámaras de seguridad. Sira se movió con notable sigilo, sus pasos ligeros, apenas haciendo un sonido mientras seguía a Lucas a través del laberinto de pasillos. Finalmente llegaron a una cámara donde se guardaba el artefacto, una habitación enorme llena de vitrinas, cada una conteniendo objetos de inmenso valor y Rarity. Lucas vio el artefacto instantáneamente descansando sobre un pedestal en el centro de la habitación. Era una pequeña piedra cristalina que brillaba con una luz suave y misteriosa, la piedra vinculante que sostenía el corazón de Sira en su agarre. Lucas se movió rápidamente desactivando las alarmas de seguridad en la caja con práctica precisión. Mientras levantaba la piedra de su pedestal, sintió un calor extraño emanar de ella como si tuviera una fuerza vital propia. Se volvió hacia Sira, que estaba mirando con los ojos muy abiertos, sus manos apretadas fuertemente frente a ella. Esto es todo, dijo sosteniendo la piedra hacia ella. ¿Estás lista? Sira vaciló, su mirada fija en la piedra. Lucas pudo ver el miedo y la esperanza mezclados en su expresión, una vulnerabilidad que rara vez había mostrado. Extendió sus dedos temblorosos mientras tocaba la piedra y una oleada de energía recorrió la habitación mientras agarraba la piedra. Un zumbido bajo llenó el aire, resonando profundamente dentro de ella. Sus ojos cerrados y un débil brillo comenzó a emanar de su pecho, latiendo al ritmo de la energía de la piedra. Lucas miró hipnotizado mientras el brillo se intensificaba, llenando la habitación con una luz que era hermosa y abrumadora. Entonces, con un jadeo entrecortado, Sira abrió sus ojos. El brillo se desvaneció cuando la luz de las piedras se atenuó. Miró a Lucas, su expresión era de asombro y gratitud. Puedo sentirlo, susurró. Mi corazón es gratis. Pero antes de que pudieran celebrar, una alarma sonó en toda la fortaleza señalando su presencia. Lucas maldijo en voz baja, agarrando su blaster mientras pasos tronaban por el pasillo afuera. Hora de irse, dijo agarrando la mano de Sira. Corrieron por los pasillos esquivando guardias e intercambiando fuego con aquellos que intentaron bloquear su
Camino el corazón de Lucas latía con fuerza mientras luchaban por abrirse paso a través de la fortaleza. El fuego del blaster iluminando los pasillos oscuros por fin irrumpieron por las puertas principales corriendo a través de la fortaleza. Terrenos para alcanzar la cubierta del bosque circundante. Detrás de ellos la fortaleza estaba en caos, alarmas resonando. A través de la noche, mientras los guardias se apresuraban a perseguirlos, una vez que llegaron a la seguridad de los árboles, Lucas se volvió hacia Sira. Su respiración entrecortada pero aliviada. Ella lo miró, sus ojos plateados brillando con gratitud, una suave sonrisa en sus labios. Me has devuelto mi vida, dijo su voz llena de emoción, y por eso estoy eternamente agradecida. Lucas sintió una calidez extenderse a través de él, una realización que iba más allá de la gratitud o el deber. La había liberado, pero al hacerlo, también había liberado algo dentro de sí mismo. Mientras estaban allí en la tranquila oscuridad, entendió que este viaje lo había cambiado de maneras que no había anticipado, pero cuando el amanecer amaneció en el horizonte, supo que su viaje aún no había terminado. Todavía había decisiones que tomar y corazones que revelar. Capítulo 4. Libertad y despedida. Mientras la primera luz del amanecer se deslizaba a través de los árboles, arrojando un cálido resplandor sobre el suelo del bosque, Lucas y Sira se sentaron en un tronco caído recuperando el aliento. Sonidos de fuego de blaster y gritos se desvanecieron en la distancia mientras escapaban más lejos de la fortaleza por primera vez desde que aterrizaron en Gon. Lucas se permitió relajarse sabiendo que habían escapado por poco del control del sindicato Eural. Tenían el artefacto. El corazón de Cyrus estaba libre y, sin embargo, algo persistía entre ellos. Algo tácito. Cyrus se sentó a su lado, su cabeza inclinada hacia el cielo de la mañana, como si saboreara la libertad que había anhelado. Sus ojos plateados brillaban reflejando la suave luz que se filtraba a través del dosel. Sostenía la piedra vinculante ahora sin vida en sus manos, trazando su rugosa línea de visión. Bordes como si se estuviera despidiendo en silencio. La mirada en su rostro era de paz, pero Lucas sintió una agridulzura debajo de su exterior tranquilo. Esto es más hermoso de lo que imaginaba, murmuró Sira, su mirada vagando por el paisaje por tanto tiempo que solo podía soñar con cómo se sentía la libertad ahora que es real. Casi se siente surrealista. Lucas asintió. Observándola con atención, no podía negar el alivio y el orgullo que sentía al saber que habían tenido éxito, pero un sentimiento más profundo se agitó dentro de él, una punzada de algo que no podía nombrar. Durante los días que habían pasado juntos, Sira se había convertido en algo más que una misión, más que una extraña que necesitaba ayuda. Ella era alguien por quien había llegado a preocuparse, quizás más de lo que quería admitir. Sira se volvió hacia él, sus ojos se encontraron con los de él con una intensidad que hizo que su corazón saltara. Lucas, hay algo que te prometí, dijo suavemente sosteniendo la piedra de la unión entre sus palmas. Te dije que sí me ayudabas a encontrar la libertad, te ofrecería mi corazón y gratitud. La costumbre de mi gente dicta que debo mantener mi palabra. Lucas abrió la boca para hablar, pero el peso de sus palabras lo dejó momentáneamente aturdido. La oferta no era solo simbólica. Era una tradición del pueblo de Satanás, un gesto profundo de confianza y honor al darle su corazón. Ella le estaba ofreciendo la esencia de su ser, su empatía, y su espíritu. Era un vínculo que iba más allá de la amistad o la gratitud, era un voto. Y Dash comenzó a luchar por encontrar las palabras. No había esperado esto, y no quería aceptar algo que la atara a él por deber u obligación. Respetaba su libertad y quería que viviera esa libertad plenamente. Libre de promesas, Sira dijo suavemente extendiendo la mano para tomar sus manos entre las suyas. No me debes nada, te ayudé porque fue lo correcto. Mereces ser libre, mereces vivir sin que nadie tenga poder sobre ti, ni siquiera yo. Una sombra cruzó su rostro y bajó la mirada, su expresión en conflicto. Esto no es solo una obligación, Lucas, esa es mi manera de honrar lo que has hecho por mí. Me has devuelto mi vida y a cambio deseo compartir una parte de esa vida contigo. No es un regalo que ofrezco a la ligera. Tragó saliva sintiendo la sinceridad en su voz, la profundidad de su convicción. Una parte de él se sintió atraída por la idea de aceptar forjar un vínculo con ella que fuera más allá de las palabras, pero otra parte, la parte que respetaba su nueva libertad, no pudo aceptar lo que ella le ofrecía. Ya me has dado algo invaluable, Sira, dijo su voz cargada de emoción. Me has recordado lo que significa cuidar a alguien, luchar por algo más grande que yo. Eso es algo que no he sentido en mucho tiempo. Respiró profundamente, su mirada firme. Pero no puedo aceptar tu corazón. Sí. Significa unirte a mí, mereces elegir tu propio camino sin ataduras. Ella lo miró, sus ojos buscando su rostro como si buscaran una respuesta a una pregunta que no podía expresar. Por un largo momento de silencio se sentaron allí, los sentimientos no expresados entre ellos llenando el espacio como un vínculo invisible. Finalmente una suave sonrisa
Tocó sus labios y ella soltó la piedra vinculante dejándola caer al suelo del bosque. Gracias Lucas, susurró su voz llena de una ternura que hizo que su pecho se apretara. Me has dado lo único que nadie más podría, una oportunidad de ser libre, verdaderamente libre. Llevaré ese regalo conmigo. Siempre asintió sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Esta fue su elección, su viaje, y él respetó su decisión, aunque significara dejarla ir. Por mucho que quisiera mantenerla a su lado, sabía que su libertad era lo que más importaba. Se levantaron sus pasos silenciosos mientras caminaban de regreso hacia el claro donde el Valiant los esperaba. El bosque estaba vivo con los sonidos de los pájaros de luto cantando, y las hojas susurrando en la suave brisa. Se sentía como si el mundo mismo estuviera celebrando la liberación de Sira. Un telón de fondo pacífico para su despedida agridulce. Mientras se acercaban al barco, Sira se volvió hacia él una última vez. Nunca te olvidaré, Lucas, donde quiera que vaya, una parte de mi corazón siempre te pertenecerá. Extendió sus dedos rozando su mejilla, su toque ligero y gentil. Gracias por todo. Puso su mano sobre la de ella sosteniendo su mirada. Y nunca te olvidaré, Sira, me mostraste una clase de valentía que no había conocido, una fuerza que solo puedo admirar. Espero encuentres todo lo que buscas. Se quedaron allí envueltos en el silencio de sus emociones compartidas hasta que finalmente Sira dio un paso atrás. Su mano se deslizó de la de él, le dio una pequeña sonrisa melancólica. Luego se giró y comenzó a alejarse. Su figura desapareció entre los árboles. Lucas la vio irse, una mezcla de orgullo y dolor llenándolo. Él la había liberado. Y ahora ella era libre de encontrar su lugar en la galaxia para vivir su vida como ella eligiera. Él sabía que tomó la decisión correcta. Sin embargo, el vacío en su pecho le recordó el vínculo que habían compartido, una conexión que iba más allá de las palabras o las promesas. Cuando subió al Valiant, sintió un calor cerca de su pecho y se dio cuenta de que quedaba un leve brillo en el colgante que llevaba, un regalo que ella le había dejado, un pequeño fragmento de la energía de su corazón. Tocó el colgante y sintió un pulso, un recordatorio de que, sin importar a dónde fuera, un pedazo de Sira siempre estaría con él. Mientras se elevaba hacia las estrellas, sintió que una paz tranquila se apoderaba de él. El viaje que habían compartido, el vínculo que habían forjado, siempre sería parte de él y, aunque sus caminos se habían separado, sabía que sus espíritus siempre estarían unidos por la libertad por la que habían luchado y el amor que había florecido en los lugares más improbables.